Buenos días a cada uno de ustedes. Soy Belén Valencia. Estoy aquí porque quiero invitarles a reflexionar el día de hoy sobre la palabra de Isaías 53, del capítulo 3 al 5. Y quería invitarles a cada uno de ustedes a que sean parte del devocional de mi amiga Cata, que se transmite de lunes a viernes, hora Colombia, a las 6:30 de la mañana. En este devocional ustedes van a encontrar mucha palabra de sabiduría, mucha palabra de fe que nos ayuda a cada uno de nosotros a entrarnos más en el mundo espiritual, a conectarnos más con Dios y con el Espíritu Santo. Así que les invito a cada uno a seguirla, a asistir al devocional. Se encuentra en todas las redes sociales, en Quite, en Instagram, en TikTok. También transmite por YouTube. Así que les voy a dejar abajo el enlace para que ustedes se puedan unir a cada uno de estas cuentas y la puedan seguir para que cada día lleguen las notificaciones donde ustedes y la puedan escuchar. Bueno, pues mis amados, el día de hoy les quería hablar, como les dije, de Isaías 53, del capítulo 3 al 5. El tema que le hemos dado a esta reflexión es herido pero no vencido. Así nos levantó Jesús. Si podemos ver en el capítulo 3, empieza diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Palabra del Señor. Bueno, pues aquí quiero recalcar que cuando leemos estos versículos, tenemos dos versiones: la del Antiguo Testamento, que serían las profecías y las visiones de Isaías, que cada una de ellas se cumplió al pie de la letra, y esto lo vamos a comprobar con el Nuevo Testamento. ¿Qué escribieron los apóstoles sobre estas profecías de Jesús? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? Bueno, pues empecemos. En el versículo 3 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres. Y se repiten varias escrituras en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que él era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También vemos en Lucas 9:22 y nos dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En Lucas 17:25 nos dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Juan 12, del 37 al 38 nos habla: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y qué se ha revelado al brazo del Señor? ¿Y quién se ha revelado al brazo del Señor? Bueno, pues mis amados, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, despreciados, desechados, y no solo por personas extrañas a nosotros? Muchas veces lo hacen los seres que más amamos: nuestros padres, nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia en general, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero que miremos es la actitud de Jesús. Ante este rechazo, Jesús se rindió. Él se dio por vencido y dijo: no, esto no es para mí. No, él resistió. Él fue un ejemplo de resiliencia. Y al principio yo me preguntaba: ¿pero qué es resiliencia? Bueno, pues bíblicamente la palabra resiliencia dice que es la capacidad de recuperarse y adaptarse a las adversidades.
Es vista como un don espiritual, un atributo que Dios puede cultivar en nosotros para que podamos superar las dificultades y seguir adelante. No se trata solo de resistir, sino de salir fortalecido y más cercano a Dios tras la prueba. Bueno, pues, ¿y esto qué nos dice? Esto nos quiere decir que Dios quiere para nosotros lo mejor. Y por eso es que Él envió a su Hijo único, a su unigénito Jesús, para que Él muera por nosotros, para que Él cumpla el propósito que Dios tenía para la humanidad. A pesar de las circunstancias que nosotros enfrentamos, nosotros debemos estar firmes y resistir, así como lo hizo Jesús, para que estas maravillas del Señor que pueda hacer en nuestras vidas sean vistas a nuestros ojos y no solo queden como palabras o testimonios que otras personas nos dan a nosotros, sino que nosotros lo vivamos. Bueno, pues vamos al versículo número 4 que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y aquí también podemos ver en referencia en Mateo 8:17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Primera de Pedro 2:24 y 25 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque nosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, pues mis amados, creo que muchos de nosotros somos tocados en este versículo. Cada uno de nosotros hemos vivido momentos de dolor en una enfermedad, ya sea en nosotros o también en las personas más cercanas a nosotros, a nuestros seres amados. Y esto no es difícil de lidiar. Una enfermedad viene con mucho dolor, viene con desesperación, invade nuestro ser, porque estamos concentrados en el problema y no sabemos la solución, pero ya tenemos la solución, que es Cristo Jesús. Muchas veces las enfermedades nos desgastan, nos desconectan del propósito que tenemos en nuestras vidas. Y eso es lo que usa también el enemigo para atacarnos. Entonces eso tenemos que estar muy conscientes de esas cosas. También nos dice que nuestros pensamientos están alborotados porque estamos dependiendo de alguien más, en este caso de los doctores, de la medicina, para curarnos, ¿no? Y muchas veces pasa que ni siquiera los doctores saben qué tenemos, cuál es el diagnóstico. Entonces entra esa desesperación a nosotros. Y muchas veces sí acudimos a Dios en esos momentos de la enfermedad, pero después nos alejamos. Entonces nuestra búsqueda de Dios es solo momentánea, solo cuando necesitamos de Él. Pero también ha ocurrido muchas veces, esto es porque queremos una sanidad inmediata. ¿Y qué pasa cuando no hay esa sanidad inmediata? Nosotros ya tenemos también un culpable y lo culpamos muchas veces a Dios. Pero esto pasa es porque tenemos una desconexión espiritual con Él. Tenemos una desconexión con nuestro Padre amado. Si nosotros pedimos de verdad a Él, le pedimos dirección, Él puede obrar en cada uno de nosotros. Entonces, aquí estamos viendo que no solo tenemos enfermedades físicas, también estamos enfermos espiritualmente y Dios es nuestro sanador y Él puede hacer la diferencia en cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces la enfermedad no solo está en nuestro cuerpo físico, muchas veces está en nuestra alma. Y por eso es que estamos ciegos porque tenemos vendas en nuestros ojos. Estamos sordos porque no escuchamos a Dios. Estamos mudos porque no hablamos de Dios. Entonces esto nos lleva a ver
que Dios es un Dios verdadero, que Él puede obrar milagros en nosotros, no solo en una sanidad física, sino en una sanidad interior, en esa sanidad que nos va a llevar al siguiente nivel espiritual, cuando tú vas a sentir ese poder de Dios dentro de ti y vas a querer ser libre porque Él existe en ti. Bueno, mis amados, ahora también vamos a ver que ya tenemos la medicina para nuestro sufrimiento, pero nosotros no podemos dejar a un lado el pecado. El pecado también nos enferma. Y por eso es que tenemos que someternos al Padre, no solo de labios para afuera, sino pedirle sanación de verdad. Lo creemos de verdad, creemos que somos sanos en Cristo porque Él ya pagó por nosotros en la cruz. Todas nuestras enfermedades se fueron en la cruz cuando Él murió por nosotros, y no solo murió por nuestras enfermedades, sino también por nuestros pecados, por nuestra salvación. En el capítulo 5 también vemos que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. En Juan 19, del 34 al 37 nos dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. En Apocalipsis 1:7 nos dice: he aquí que vienen con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. A pesar del sufrimiento que Jesús iba a vivir en su crucifixión, Él aceptó el llamado de su Padre, de venir por nosotros a morir por nuestros pecados. No me imagino el grado de dolor físico que Él vivió cuando estaba siendo torturado, golpeado y azotado, atravesado por una lanza. Imagínense en ese dolor tan grande que Él debió haber estado sintiendo, en ese dolor físico. Y Él sufrió esto por un motivo: por nuestra redención, por nuestra purificación, por nuestra sanación. Entonces tenemos que darle gracias a Dios y a Jesús por ser ese sacrificio vivo por nosotros. Jesús vino a la tierra con un propósito, y a pesar de la incredulidad, de los maltratos que recibió, del rechazo que vivió, Él nunca abandonó el propósito. Él siguió firme sin importarle su porvenir, porque Él sabía que después de su muerte nosotros íbamos a tener una vida eterna. Al tercer día, cuando Él resucitó, su profecía se iba a cumplir otra vez. ¿Cuántas veces nosotros abandonamos nuestro propósito por cansancio, porque creemos que no es justo seguir luchando sin ser correspondidos? Pero Dios nos habla y nos confronta cada día a la obediencia, pese a que los planes de Dios son perfectos, y si Él nos da instrucciones, tenemos que obedecerlo, así como lo hizo Jesús. ¿Qué hubiera sido si Jesús hubiera desistido de su propósito? ¿Aún tendríamos salvación? ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera negado a seguir su propósito en medio del dolor? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Él hubiera renunciado y hubiera dicho: Padre, ya no quiero más esto, sácame de la cruz, haz un milagro conmigo? ¿Nosotros todavía estaríamos bien? ¿Tendríamos esa promesa de salvación de Dios? Bueno, pues creo que nadie de nosotros queremos afrontar esas respuestas, ni las queremos imaginar, porque en este tiempo nosotros tenemos que aprender a ser gratos con el sacrificio de Dios que hizo por nosotros. Ahora es nuestro tiempo también para vivirlo como lo hizo Jesús, a persistir hasta lograr el propósito que tenemos con nuestro Padre Celestial, sin importar las consecuencias que esto traiga a nuestra vida. Muchas veces a nosotros el dolor nos va a consumir y vamos a querer desistir, así como le pasó a Jesús.
Pero ahí tenemos su ejemplo. Ahí está Él para enseñarnos que mientras permanezcamos en el Padre, tenemos una promesa y esas promesas se van a cumplir. Dios no manda dolor más grande del que nosotros no lo podamos soportar. Y eso tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos durante procesos difíciles o durante pruebas. En el mismo capítulo 5 también nos dice, y por su llaga fuimos curados. Primera de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo a nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Qué bendición tan grande para nosotros saber que somos curados porque la sangre de Cristo tiene poder. Él ya nos sanó, Él ya se sacrificó por nosotros y aún así nosotros no tomamos ese sacrificio como algo poderoso para nuestras vidas. Estamos tan alejados de Dios que ni siquiera lo conocemos. Muchos de nosotros esperamos que Dios, cansado de nosotros, de nuestras mismas actitudes, de nuestra misma idolatría, nos lleva a un proceso donde Él nos va a alejar de absolutamente todo, nos aparte de todo y en la soledad nos va a llamar. Ahí es cuando podemos conocer de verdad, en medio del dolor, cuando ya no tenemos fuerzas para nada, ahí va a estar Dios esperándonos. Mis amados, pasar por un desierto no es fácil. Hay cansancio, hay sed, nos sentimos que caminamos y no vemos el final. Solo vemos cenizas, ruinas, soledad. En ese silencio profundo, ahí donde ya no sabemos qué hacer, ahí encontramos a Dios. Él nos estaba llamando, Él nos está llamando. Él viene a nuestro encuentro y ahí cuando estamos rendidos, al fin lo podemos conocer de verdad. La transformación que viene en el desierto no es fácil, está llena de despojos emocionales, llena de tormentas, llena de cansancio y de dolor. Y Dios empieza dándonos promesas de salvación. Ahí es cuando viene Él a actuar con nosotros en medio de nuestro proceso. Empieza sanando primeramente nuestra alma y nuestro espíritu por medio del perdón. Y perdonar no es fácil. Cuando uno no está con Dios, el perdón se vuelve muy difícil de hacerlo, de perdonar de verdad. Sobre todo cuando hay sentimientos, cuando hemos sido humillados, cuando hemos sido rotos. El perdón es muy difícil de dar, pero cuando estamos con Dios, todo es posible. Conocerlo de verdad nos lleva a un perdón de verdad. Entonces, en este camino, nuestra alma, nuestro espíritu, se vuelve en un camino largo, en un camino asfixiante, porque no estamos tocando en lo más profundo de nuestro ser. Pero ahí viene Dios con sus promesas, con esa agua viva que viene a darnos, para consolarnos, para saciarnos. Y es así cuando empezamos a conocerlo de verdad, a ese Dios vivo que nos aparta del mal, que nos da las fuerzas para continuar y empezamos a enamorarnos de Él de una manera natural. Por ese amor que nos transmite, ese amor de Padre que sobrepasa todo entendimiento y nos damos cuenta de que Él es el único que nunca nos va a abandonar. Hermanos míos, para concluir este mensaje, les quiero decir que es hermoso conocer a Dios de verdad, que cuando lo conocemos íntimamente, nos vamos a enamorar de Él. Pero también les digo que conocerle en medio de un desierto no es fácil. Hay mucho sufrimiento y dolor en el camino. No esperemos a que Dios nos lleve a un proceso para conocerlo. Empecemos ahora mismo. Abran su Biblia, deleítense en su palabra, búsquenlo en lo privado y Dios les recompensará en lo público muchas de las veces. Y no porque estemos esperando que lo haga, pero Él lo va a hacer porque nuestra fidelidad con Él es algo que Él siempre lo va a demostrar con las personas, sobre todo que más nos hirieron, que más nos dolieron.
Él va a estar ahí, no vamos a ser humillados. Dios es bueno y tiene un plan para cada uno de nosotros. No abandonemos nuestro propósito en lo terrenal. Seamos discípulos de Dios y compartamos su mensaje con muchas más personas. Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y recuerden que Jesús no abandonó su propósito y aunque éste le traía mucho sufrimiento, no solo físico, sino también espiritual, por ese dolor que sentía, que nosotros lo rechazábamos a Él. Pero nosotros también seamos como Él, sigamos su ejemplo, continuemos buscando nuestro propósito, pidamos dirección y revelación a Dios todos los días y Él nos estará guiando hasta que lo encontremos. Bueno, pues mis amados, este ha sido el mensaje de hoy. Espero que haya llegado a sus corazones y que cada uno de ustedes tenga ese encuentro sobrenatural con Dios, con el Espíritu Santo, que ellos sean esa guía suya diariamente. Pero no se olviden, busquen de Dios en lo privado. Dios está ahí y Dios nos necesita y quiere que regresemos a Él. Bueno, pues mis amados, vamos a cerrar este mensaje con una oración. Amado Padre de la Gloria, en este día tan hermoso, Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti. Y te damos gracias por haber permitido traer esta palabra, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de estos corazones, mi Dios, que necesitan tanto de ti. Te pido por cada una de las personas que va a ver este video, mi Dios, que seas tú con ellos, Padre Santo, que seas tú abriendo esas puertas, Señor, a su propósito, mi Dios. Guarda a cada una de las personas, Señor, que te aman, Padre Santo, y de las personas que tienen una sed de ti, Señor. Enséñales su camino, Señor. Enséñalos a andar en el propósito, Señor. Que nuestra vida, Señor, esté relacionada todo el tiempo con el propósito que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y bueno, pues vamos a tener más contenido, más videos de reflexión sobre la palabra de Dios. Espero que nos sigan, que sigan a Catalina Uruego. Les voy a dejar en la descripción del mensaje, les voy a dejar sus cuentas para que ustedes las puedan seguir y puedan ver esa palabra que tiene cada uno de nosotros, cómo nos confronta cada día y cómo nos hace reflexionar sobre nuestra vida diaria y sobre nuestra intimidad con el Señor. Bendiciones, mis amados. Bye bye.